No. Ok. Bien, amados hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente en esta noche. Agradecemos al magnífico y poderoso Dios que tenemos, que es quien nos permite por su gracia poder estar acá. En el nombre del Señor estamos rogando que el Dios Todopoderoso reine en cada uno de nuestros corazones. Somos la Iglesia de Cristo que se reúne en el barrio de Ucualí, Managua, Nicaragua, y es momento de hablar de Dios en esta noche. Acompáñenme a orar. Señor bendito, eterno Redentor, a través de Jesús, agradecemos, Señor, esta hermosa oportunidad que nos da de poder hablar contigo, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de las pruebas, dificultades, usted siempre ha estado con nosotros. Agradecemos, Señor, su misericordia, su amor, su bondad. Agradecemos, Señor, que usted extendió la vida a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos da de hablar de su palabra. Pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, aquellas acciones que todavía no agradan a usted. Queremos, Señor, mejorar. Queremos, Señor, ser más cautelosos con nuestras palabras y nuestras acciones. Queremos, Señor, que lo que hagamos sea digno delante de usted. Por ello, Señor, pedimos en el nombre de Jesús, de su sabiduría, su guía, su inteligencia. Ayúdanos a tener un mayor temor delante de usted y de esta manera crecer en toda su palabra. A través de Jesús oramos y pedimos que bendiga este programa y permita que los que estén escuchándolo también sean edificados por él mismo. En el nombre de Cristo oramos y gracias te damos. Amén. Bien, estimados hermanos, continuamos nuestra serie de estudios, recordando que estamos en la última cualidad de divina, la última de las 7 cualidades divinas, el amor. En el estudio anterior entendimos ciertas partes de lo que implicaba el amor y ahora en la carta de los Corintios 13 continuamos con eso. Estaremos hablando del amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Pero, ¿qué significa esto? Primeramente recordemos el contexto. El texto nos habla, o el contexto nos habla, de que el apóstol Pablo escribe a una importante iglesia del primer siglo, la iglesia de Cristo en Corinto. Era una congregación enriquecida, hablando del conocimiento bíblico, mucho sabía del Señor. Hablando de dones sobrenaturales, sobre sanar enfermos, sobre profecía, también ellos tenían gran capacidad en esto. Dios les había bendecido en esto. Y hablar de economía, claro, también era una iglesia grande, muy poderosa, hablando económicamente, estaba en un puerto, así que el ingreso económico de sus ofrendas eran muy grandes. Pero a pesar de esto, y que el apóstol Pablo les dice estas cosas, la carta que él escribe para la iglesia en Corinto no es para felicitarlos, sino para amonestarlos. La carta dice en el capítulo 4, versículo 14, no os escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. A pesar de todas estas características de la iglesia de Cristo en Corinto, Pablo escribe una carta en la cual les amonesta por sus divisiones, por permitir ciertas prácticas eh, incorrectas, relaciones sexuales incorrectas, y así sucesivamente el apóstol Pablo escribe esta carta. Y de esa manera, en este proceso de reprensión que el apóstol Pablo ha expresado para la iglesia en los Corintios, llegamos al capítulo 13, donde el apóstol explica que él, si él pudiese hablar las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, haciendo una hipérbole, una exageración, pero no tiene amor, no cuenta, no vale. Si él pudiera tener grandes profecías, pero no tiene amor, no cuenta. Podría ser su fe tan grande para mover montañas, pero sin amor no cuenta.
podría incluso ser hombre benevolente y repartir todo cuanto tiene y dar mucho a los pobres, pero sin amor no cuenta. ¿Y cuál amor hacía referencia al apóstol? Claramente al amor de nuestro Señor Jesucristo, al amor ágape de Dios. Y así entramos al versículo 5 de este estudio de la carta a los Corintios 13, siempre estudiando esta hermosa cualidad divina. Y entonces el apóstol dice a la iglesia en Corinto y claramente también a nosotros, no hace nada indebido. El amor, Jesús, no hace nada indebido. El amor del Padre no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Pero como dijimos anteriormente, ¿qué significa esto? Bien, el texto en el griego menciona que no hace nada indebido. Es una expresión que significa no se está comportando indecentemente. No hace nada indebido significa, para ser más clara, más claro, perdón, no es grosero, no es maleducado, no es indecoroso. La expresión a la cual hace referencia el apóstol Pablo es que los miembros del cuerpo de Cristo no son groseros. Los ministros, al atender a sus hermanos en Cristo, no son maleducados. Y claramente, los miembros de la iglesia, al vestirse, no son indecorosos. Esa expresión no hace nada indebido, abarca todo esto. Los pueblos de la iglesia de Cristo en Corinto eran educados. Era tanta su educación que ellos consideraban impropio, bajo lo educado, bajo lo correcto, incluso que su hija, la cual era doncella, la cual nunca había casado, se quedara sin casar. El apóstol hace referencia en esta carta a ellos en el capítulo 7, versículo 36, y dice, pero si alguno piensa que es impropio, o sea, grosero, maleducado, indecoroso, para su hija virgen que pase ya de edad, o sea, que tenga una edad de casamiento y la esté pasando, y dice, y es necesario que así sea, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pablo expresa que si en su práctica es indecoroso, es inadecuado, es mal educado, es grosero, no buscar hacer un nexo marital, o sea, no hacer un acuerdo marital, pues está bien, hágalo. Pero al mismo tiempo, luego en el capítulo 13, les refiere que a pesar de que ellos están conscientes de que no se debe ser impropio, no se debe ser indecoroso, ellos lo eran groseros, se maltrataban entre ellos, incluso llegaban hasta los juzgados por pleitos entre ellos, por pleitos mínimos, porque había contienda entre ellos, porque había ofensa entre ellos, había una plena maleducación entre ellos. Si aplicamos esto un poco a nosotros, la Escritura nos muestra que aunque seamos una iglesia grande, fuerte, económica, con muchos buenos predicadores, etcétera, pero somos maleducados. Entramos y no saludamos a los hermanos, no tenemos una manera cortés de referirnos a nuestras hermanas, no tenemos la manera correcta para referirnos a nuestras jóvenes, nuestra manera de hablar es del vulgo, son expresiones mal expresadas, valga la redundancia. La Escritura nos menciona que por muy grande e importante que seamos como congregación, no tenemos amor. Si nos referimos a nuestros ministros con groserías, si nuestra manera de vestir es indecorosa, claramente es una muestra de que no hay amor en nosotros. Y es esto lo que estaba refiriendo el apóstol Pablo. El término de indecoro y maleducado
y de grosero implica que hay en nosotros, en este caso, falta de dominio propio y claramente falta de raciocinio. Hago una nota. Dice, me decía una persona cuando hablábamos de ropa, ¿iría usted de short a la boda de su mejor amigo o de su hermano en sangre? No. ¿Por qué? Porque es indecoroso. Pero ¿por qué a la casa del Señor si te presentas de manera indecorosa, maleducada y grosera? Son pensamientos que nos hacen analizar lo que el apóstol Pablo estaba reprendiendo a una iglesia grande, con grandes profetas, con grandes conocimientos y con gran economía. El amor no hace nada indebido, no hace algo que sea grosero o maleducado o indecoroso para con sus hermanos. Lo segundo de ese mismo texto en el versículo 5 es que el amor no busca lo suyo. Los corintios habían llegado al punto de que todas sus acciones implicaban su propio beneficio, llevando la contraria con uno de los mandamientos más básicos y conocidos de la Escritura. Mateo 16:24, en la versión de Habla Hoy, dice Jesús. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame. Claramente esta enseñanza de olvidarse de sí mismo implica no buscar lo suyo, no simplemente ver nuestro propio beneficio, sino el de nuestros hermanos. No buscar siempre nosotros los que ganemos, sino poder que ellos también ganen. El apóstol Pablo llegó a un momento en que le dijo a los corintios, claramente les decía que ellos dañaban y todavía ofendían. Y les decía después, en vez de que ustedes deben de aceptar la ofensa, más bien ofenden y se sienten ofendidos. Estoy parafraseando el texto claramente. El apóstol Pablo dice, olvídese de sí mismo. Perdón, nuestro Señor Jesucristo dice, olvídese de sí mismo. El apóstol Pablo le decía, el amor no busca lo suyo. Siempre estamos pensando en nosotros. Escuchaba a un hermano hace años y a veces repite esa misma lección y la verdad tiene razón. El yoísmo. Tenemos una visión de que mi beneficio, lo que yo quiero, lo que yo busco, lo que me beneficia, aún entre el gremio de la iglesia. Discutimos por algo, hay una diferencia y en vez de aceptar que hemos ofendido, no acepto que ofendí, es que él me ofendió, me tiene que perdonar a mí y primero tiene que venir donde mí, tiene que hablar conmigo y todo soy yo. Todo gira alrededor mío. En vez de hacer lo que dice Jesucristo, me olvido de mí y pienso en mi hermano. La iglesia en Corinto, como vuelvo a decir, una iglesia grande, fuerte, conocedora de la escritura, poderosa en palabra, pero era egoísta. Solo pensaba en sí mismo. El apóstol Pablo también sigue mencionando que el amor no se irrita. Se ofendían, estaban molestos en todo momento, estaban divididos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y llegaron al momento en que vivían irritados, molestos. El apóstol Pablo les dice, el amor no se irrita. Jesús no se irrita. Y cuando alguien está irritado contra su hermano, ¿a quién ofende? ¿A quién grita? ¿A quién trata? Déjeme decirle que lastimosamente aún entre ministros pudo haber pasado esto. Gritos, ofensas, maltratos, palabras hirientes, llenas de todo el rencor, de todo lo que el odio y la mente podía llenarles. Pero el amor verdadero, Jesús, no se irrita. Pero cuando sucede esto, ¿qué dice la Escritura? Isaías 37:23 dice,
¿A quién has ofendido e insultado? ¿Contra quién alzaste la voz y levantaste los ojos altaneramente? Contra el Dios Santo de Israel. ¿A quién ofendemos realmente cuando estamos irritados y maltratamos a nuestro hermano? Cuando nuestras palabras son ofensivas, cuando hay ese conjunto de expresiones que muestran altanería, ofensa, que alzamos la voz y gritamos con todo nuestro pulmón para que todo el mundo escuche y aún más la persona que estamos enojados. Pues realmente dice el texto, contra Dios, el Santo de Israel, es que ofendemos. Y claramente si estamos haciendo eso, no hay amor entre nosotros. Jesús no hace eso. Y finalmente, la Escritura nos muestra que el amor no guarda rencor. Eso se traduce como no tomar en cuenta. La expresión no guarda rencor hace referencia al griego de aquellas personas que decimos a veces, ah, te llevo una, aquí te la tengo apuntada. Esa que me hiciste, aquí la llevo, mira, las tengo apuntaditas una, pero después te las cobro. Esa expresión viene de eso, no guarda rencor, no tomar en cuenta. El Espíritu Santo nos muestra que el apóstol Pablo está reprendiendo a la iglesia en Corinto porque ellos estaban guardando rencor. Se dañaban entre ellos mismos, se maltrataban entre ellos mismos y luego tenían esto bien apuntado. Eso nos recuerda cuando este varón de la iglesia de Cristo en Corinto dice que tomó por mujer a la mujer de su propio papá. Y luego en la segunda carta de los Corintios, cuando este hombre ya se arrepintió y dejó esto por aparte, tuvo el apóstol Pablo que volverla a escribir, expresándole que ya no guardaran eso en su corazón del pecado que este hombre había hecho, sino que lo dejaran pasar, que no se lo tomaran en cuenta. El amor nos enseña a no apuntar las malas obras que han hecho los otros con nosotros. El amor nos enseña a que no llevemos una lista de todos los daños que el hombre ha hecho contra nosotros. La Escritura habla que esa acta de pecados que nosotros teníamos endeudados con nuestro Señor Jesucristo fue clavada en la cruz. Así que el Señor espera que nosotros hagamos lo mismo, que esas actas de daños que los hombres han hecho contra nosotros, también nosotros debemos de no tomarlas en cuenta. ¿Es fácil hacer eso? No. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:19. Es decir, en Cristo, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Es eso lo que nosotros predicamos, que Dios ya no le está tomando en cuenta los pecados a los hombres si se arrepienten. Por lo tanto, nos toca a nosotros hacer lo mismo. La segunda carta de Timoteo 4:16 dice Pablo, su propia experiencia. En mi primera defensa ante las autoridades, nadie me ayudó. Nadie en la iglesia estuvo con él. Todos me abandonaron. Los miembros del cuerpo de Cristo que caminaban con el apóstol Pablo predicando, a la hora que fue presentado ante las autoridades romanas, lo dejaron solo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo sobre ellos? Señor, mándele fuego. Señor, que les caiga un rayo. Señor, quítales todo lo que tienen. Señor, mándele enfermedades. No, el apóstol Pablo no dijo eso. Dijo, espero que Dios no se lo tome en cuenta. En pocas palabras, él también no guardaba rencor por ello. No guardaba él ningún pensamiento contra los hermanos por haberle dejado solo ante los juicios romanos. Así que, estimado hermano,
Si usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo y nosotros entendemos qué es el amor ágape de Dios, estas cuatro características no estarán en nosotros. Así que, claramente, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Por mi parte, que el Señor le bendiga. Estaremos realizando, como siempre, nuestra oración por aquellos que se encuentran afectados de salud. Estaremos viendo si tenemos mensajes de salud. Si no, haremos una oración general. Hagamos nuestra oración general. Bendito Padre Celestial, Eterno Redentor, te agradecemos, Señor, por tu enseñanza. A veces, Señor, nuestra soberbia, nuestra altivez, aún como maestro, Señor, se nos olvida tu instrucción. Muchas veces queremos autosatisfacernos, Señor. Nuestro orgullo, nuestra mente que se llena, Señor, de altivez, nuestros enojos y nuestras actitudes nos hace olvidar la ley de Cristo, su amor. Padre, perdónanos por ello. Ahora, Señor, que comprendemos aún mejor tu palabra, te pedimos que bendigas a cada hermano, a cada hermana que ha recibido esta instrucción. Permítenos a todos, Señor, poder edificarnos en el amor de Cristo. A esta hora, Señor, continuamos rogando por aquellos que están afectados de salud. Siempre clamándote, Señor, por diferentes hermanos y hermanas que su salud no es la mejor. Te agradecemos, Señor, por aquellos que han mostrado excelentes frutos de recuperación. Permítele, Señor, que continúen bajo ese proceso, al igual que mi esposa, Padre. Señor eterno Redentor, te clamamos por muchos amigos, familiares y conocidos que también están afectados de salud y se encuentran en hospitales, centros médicos, pidiéndote, Señor, que todos sean recuperados. Padre, te pedimos que ceses esta pandemia que está ahorita afectando, Señor, de virus, de afectaciones de salud. Permite, Señor, que varios hermanos que están ya afectados de su cuerpo físico sean liberados, Señor, de estas enfermedades. Señor, gracias porque ha guardado tu iglesia. Gracias, Señor, porque ha guardado muchos hermanos, pero todavía faltan más, Padre. Te clamamos por hermanos dentro de nuestro país y fuera de nuestro país. Siempre agradecido, Señor, por este programa que nos edifica, que nos fortalece, que nos instruye, que nos ayuda, Señor, a poder continuar aprendiendo de tu palabra día con día. Bendice a nuestros hermanos que han dispuesto su tiempo para este menester y bendice a nuestra hermana que también utiliza sus facultades, Señor, sus conocimientos para el servicio de tu obra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. A través de Jesús oramos y glorificamos tu nombre. Amén. Agradecemos grandemente a todos por haber participado de este programa. Les invitamos a que puedan abrir sus micrófonos y saludar. Dios les bendiga.